Saludos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a hablar un poco sobre el tema de la psicopatía y la violencia, precisamente para entender un poco los fundamentos desde dónde se origina ese trastorno psicológico, ese trastorno psiquiátrico y cómo se vincula precisamente con el comportamiento de la violencia en el ser humano. Para definir psicopatía vamos a entender que la persona psicópata es la que es responsable de sus actos al entender y que no tiene el contacto con la realidad. Esa es la principal diferenciación con otro tipo de patologías. La persona con psicopatía entiende y sabe muy bien cuáles son las consecuencias de sus actos, no pierde contacto con la realidad. Y es un trastorno psicológico que se caracteriza por esos tres pilares fundamentales. Primero, que la persona tiene una deficiencia para controlar las emociones y los impulsos. Vamos a encontrar que son personas muy impulsivas, con emociones muy exacerbadas y con poca capacidad para gestionar esas emociones tal cual. Hay una insuficiencia para lograr adaptarse a las normas morales y a la parte social. Entonces vamos a encontrar que incluso hay características desde la infancia, desde la adolescencia, donde hay un problema de comportamiento para poder asumir lo que son las leyes, las normas, las reglas, la autoridad. Y esto los lleva también entonces a un comportamiento, a una tendencia a comportarse, a tener conductas pues antisociales, ya sean como robos, maltrato animal, agresiones físicas, hasta llegar a temas de homicidios, ¿verdad? Y demás, que una persona con psicopatía puede empezar a ejecutar. Básicamente, en 1980 es cuando la Asociación Americana de Psicología y Psiquiatría, la APA, acepta en su manual diagnóstico y estadístico de ese momento el término trastorno antisocial de la personalidad. Este término como tal supuso un sinónimo al delincuente habitual y no todos los psicópatas son delincuentes habituales. Eso es un gran problema, ¿verdad?, de aquella definición de 1980. El trastorno antisocial de la personalidad se hablaba que era un patrón general de desprecio y violación de los derechos de las demás personas, un comienzo temprano, generalmente en la infancia o a principios de la adolescencia, donde se marca ese tipo de actos violentos, actos que transgreden la autoridad, y que eso continúa hasta la etapa adulta. Entonces tenemos que esta definición del 80 precisamente nos da un marco conceptual básico para entender el trastorno antisocial de la personalidad, que hoy por hoy se conoce como psicopatía. Sin embargo, muchas personas terminaron encasillándolo precisamente en que todos los delincuentes son antisociales, cuando no es así. Verán, no todos los psicópatas son delincuentes habituales y no todos los delincuentes habituales se convierten en psicópatas. ¿Por qué? Porque hay ciertas características o comportamientos específicos que lo pueden categorizar de esta manera. Y entonces encontramos que para hablar de una personalidad psicopática, debemos entender que existen dos áreas fundamentales. La primera es la parte emocional e interpersonal y la segunda es el estilo de vida que ese tipo de personas tiene. En el área emocional e interpersonal encontramos que son personas locuaces y con un encanto superficial. Usted ve que es una persona que tiene esa capacidad de atraer a las demás personas, que usted los ve como encantadores a nivel social, ¿verdad? Son muy locuaces, usted los ve hablando como rodeados de personas porque tienen esta característica a nivel emocional. Sin embargo, entra en juego también conductas egocéntricas y una vanidad desmesurada. Son muy centrados en el yo, muy centrados en ellos mismos, muy centrados en que todo gira a su alrededor. Y eso genera, ¿verdad?, consecuentemente lo que es un desafecto emocional, donde las personas no logran vincularse afectivamente con las demás personas. Entonces, sí, están rodeados de personas y demás, pero no logran establecer un vínculo emocional coherente, duradero, eh, para no sentirse expuestos o expuestos de alguna manera. Hay una gran tendencia a la mentira y a manipular para ganar beneficios. Un hedonismo exacerbado se centra mucho en el placer inmediato. Son personas muy centradas en el disfrute, en el gozo inmediato como tal. Desean ser o tienen un afán de notoriedad, desean ser conocidos, conocidas en su entorno. Si estuviera en una profesión, esa tendencia a querer, ¿verdad?, por todos los medios llegar a que sepan que existe
Y en actividades sociales, pues vemos este comportamiento también, ¿verdad? De deseo de llamar la atención o de ser el centro del momento en el que se encuentran. Y también hay una percepción distorsionada de la vida. ¿Por qué? Porque dentro de sus rasgos entonces tienen ideas irracionales en torno a valorar la propia vida, valorar la vida de los demás. Tienen como ideas o creencias muy marcadas, ¿verdad? Que se salen de lo típico a la hora de valorar el concepto de vida como tal. Y dentro de los estilos de vida de las personas con psicopatía encontramos pues características bien marcadas de lo que son rasgos o comportamientos impulsivos, poco control sobre el comportamiento, necesidad de excitación continuada, ¿verdad? Necesitan emociones fuertes, actividades donde los lleve a sentir la descarga de adrenalina, por ejemplo, una irresponsabilidad e incapacidad para cumplir con compromisos, no asumen compromisos a corto ni a largo plazo, tienen mucha dificultad para esto. Y en edades tempranas, infancia y adolescencia, podemos encontrar personas que ejercen lo que es la crueldad en animales, tendencias al incendiarismo, ¿verdad? Que es esto de quemar cosas, de destruir cosas. Y por ahí se habla que incluso a la pobre capacidad de controlar esfínteres, como un reflejo también de esa impulsividad y esa dificultad para el control emocional. Pero si hablamos del comportamiento como tal violento en esas personas, hay que entender que no todos los psicópatas son delincuentes, ¿verdad? Eso es muy importante. Una persona puede tener psicopatía sin llegar a ningún comportamiento delincuente. Según Hare, este autor de hecho creó una entrevista, un modelo de entrevista para valorar lo que es el comportamiento violento y es muy importante también eventualmente si tienen la oportunidad de revisar la literatura y los estudios de él. Él mencionaba que la conducta antisocial como tal es propia de los delincuentes y que no hay que dejar de lado los aspectos interpersonales y afectivos, pero que no todos los psicópatas caen en la delincuencia, ya que muchos de ellos pueden incurrir o pasar su vida sin incurrir en ningún delito, pueden hacer una vida completamente normal sin caer en el comportamiento delictivo mediante precisamente aspectos interpersonales y afectivos que favorecen ese autocontrol y el desarrollo de habilidades blandas, que podríamos decir hoy en día, para evitar caer en este tipo de comportamiento disruptivo a nivel social. Tenemos un autor como tal que es Garrido. Él menciona que las personas con psicopatía logran integrarse a la sociedad y que son unos auténticos camaleones, o sea, son personas que logran desarrollar un camuflaje social tan bien elaborado que a veces abusan emocionalmente a las personas de su entorno sin recurrir a actos delictivos. Y acá es la capacidad de la persona con psicopatía de la manipulación. Hay personas que no llegan a agredir físicamente, no llegan a hacer un robo, un homicidio, una violación, sino que precisamente la psicopatía lo utilizan desde un modelo de manipulación y mueven masas. Encontramos personas que convencen a los sus seguidores o convencen a las personas con las que mantienen un vínculo emocional a hacer comportamientos por ellos, ¿verdad? Entonces, abusan emocionalmente, utilizan ese vínculo de confianza, utilizan esa manipulación, pero nunca ejercen un acto delictivo, ¿verdad? Nunca como tal ellos son los que ejecutan, únicamente se quedan en la manipulación emocional. Y eso nos lleva también a decir que no todos los psicópatas son criminales violentos, no todos los psicópatas delincuentes son necesariamente violentos. Por acá entran los que muchas personas conocen como los delincuentes de cuello blanco. Hay muchas personas que han ejecutado lo que son estafas, lo que han ejecutado hurtos o robos o, ¿verdad?, desfalcos financieros, empresariales o patrimoniales en algunas relaciones eh, emocionales sin ejercer violencia, pero que por su intelecto y por su capacidad precisamente de manipular o de poder utilizar este vínculo de confianza o emocional, termina sacando provecho precisamente. Pero, pues sí, si hay psicópatas que son criminales con mucha crueldad y peligrosos, y hay personas capaces de cometer crímenes atroces y de asesinar a sangre fría y no son necesariamente psicópatas. Entonces eso nos lleva también a ir desmitificando, ¿verdad?
Por supuesto, la idea que tenemos a veces de los psicópatas es el típico asesino serial, ¿verdad? Que está tras las rejas y que le encanta bañarse en sangre, cuando en realidad se aleja en el contexto social. Estos que típicamente hemos visto son los pocos. Hay muchos psicópatas en la sociedad como tal, muchas personas con psicopatía que no siempre cometen sus actos delictivos, sino que puede estar en una relación de pareja, en una relación de poder, en una posición incluso de autoridad, de jefatura, donde su psicopatía les ha funcionado para manipular, para sacar ganancias, para sacar beneficios, pero que en realidad cuando usted analiza el comportamiento de esas personas, no se detecta que hayan ejercido alguna conducta violenta directa hacia alguien, sino que se basa precisamente en el abuso de la autoridad, en el abuso del vínculo, ¿verdad? En toda esa tendencia que tiene y que son conscientes, ¿verdad?, de lo que están haciendo. Algunas conductas típicas de la persona con psicopatía. Ari, en el 99 mencionaba que el 30% de los psicópatas han ejercido violencia doméstica. Entonces, hablamos que aproximadamente el 30% de las personas que ejercen violencia doméstica tienen comportamientos o características o rasgos de psicopatía. El psicópata le da un sentido utilitario a su familia, o sea, ¿para qué me es útil mi familia? ¿Para qué me es útil esta relación? ¿Qué beneficio tengo? Ya sea por asuntos económicos, sexuales, o los tienen como esclavos, ¿verdad? Prácticamente, de que hagan mis cosas, hagan esto, me solventan ciertas necesidades y a raíz de eso encuentro un sentido y una utilidad a mi familia. La familia, esposa, esposo, hijos, entonces tienen que soportar todo tipo de vejaciones, humillaciones, abusos físicos, psicológicos y demás. Y por ahí, Otin menciona que los psicópatas en realidad no aman a nadie, salvo a sí mismos. Entonces, los vínculos que establecen precisamente es en la medida en que sea beneficioso para mí o le pueda sacar algún provecho. En el momento donde alguna persona de mi vínculo, o mi relación, o mi familia, se revele contra de mi autoridad, contra mi vínculo, y ya yo no le pueda sacar provecho de esta manera, obviamente ejerzo la violencia para entonces empezar en un ciclo de manipulación, en un ciclo de amenaza, para volver otra vez, ¿verdad? Otra vez a sacarle provecho y que este vínculo sea útil de alguna manera. Sobre el homicidio absurdo, es el homicidio cometido sin un motivo aparente y solo por no controlar los impulsos. Entonces hay muchas psicópatas que ejercen un homicidio absurdo que desde la vista externa no tiene ningún motivo, ¿verdad? Sino se ve como una pérdida de control de impulsos. ¿Por qué? Porque precisamente los psicópatas tienen una necesidad de excitación. Son personas crueles, frías, con poco valor a la vida humana y vacíos emocionalmente. Y muchos crímenes absurdos son cometidos por personas generalmente muy jóvenes, adolescentes e incluso niños, ¿verdad? Que terminan ejerciendo este acto violento sin una explicación clara hacia alguna persona y no hay claridad por qué lo hizo, ¿verdad? No, no queda claro si fue un impulso, qué fue lo que motivó. Ahorita hay algunos documentales de incluso de homicidios absurdos ejecutados por menores de edad en su momento, que nunca se le encontró una explicación de qué estaba pasando. E incluso algunos podrían verse, ¿verdad?, desde un modelo de manipulación hacia la propia investigación que se haga a nivel forense o a nivel judicial o a nivel policial, donde precisamente la psicopatía les lleva, ya con un desarrollo cognitivo más elevado, a manipular mucho el discurso para precisamente protegerse y muchas personas pues terminan logrando el cometido, ¿verdad? Que no se les condena o no se les sentencia. Tenemos el asesinato y la agresión sexual en serie. Ese tipo de crimen como tal son cometidos por los psicópatas y los psicóticos generalmente. Pero bueno, los psicópatas es el grupo más amplio y peligroso. Un 70% de las personas que ejercen o que ejecutan un asesinato o agresión sexual tienen una psicopatía y generalmente planifican y organizan los delitos, ¿verdad? Intentan borrar los rastros. Preparan minuciosamente el asalto a la víctima, refieren que tienen la necesidad de matar. El móvil no es puramente sexual, sino que es precisamente una serie de motivaciones los que les lleva a esto. Primero, la necesidad de sentir poder, sentir que controlan a la víctima, sentir que tienen un poder el cual logran ejercer en ese momento.
tener el control sobre la víctima, saber que la víctima no puede hacer nada y que mi poder está sobre ella, sobre él, y una sensación de vitalidad que viene precisamente como retroalimentación al comportamiento que se está desarrollando. El psicópata tiene un exacerbado hedonismo, recordemos eso. Por tanto, necesitan satisfacer los impulsos sexuales y lo hacen. Y no únicamente el impulso sexual, sino que eso se combina con esta motivación de necesidad de sentir el poder, de control sobre las víctimas y esa sensación de vitalidad que están buscando constantemente. Y hay algunas teorías sobre el comportamiento psicopático. Hodge mencionaba que el psicópata entonces tiene un estado de adicción a la violencia y que se relaciona con el desorden del síndrome de estrés postraumático. Los estudios de Hodge encontraron que muchos psicópatas han sufrido malos tratos durante la infancia, han sufrido o han sido testigos de eventos tan traumáticos que les ha marcado a nivel neurológico, a nivel de personalidad, y que esto conlleva a que vivan generalmente con sufrimiento y violencia, y esto genera un proceso de adicción porque es el modelo de comportamiento en el que se envolvieron, en el que se desarrollaron y en el que aprendieron, y por tanto su cerebro continúa buscando esa tendencia, convirtiéndose en un tipo de adicción. Meloy en el 88 formuló una famosa teoría que se llama el estado reptiliano, meramente a nivel neurológico, explicó, utilizando la analogía entre las estructuras biológicas y cerebrales de los reptiles. Este autor Meloy, ¿verdad?, en sus estudios decía que los reptiles no tienen un sistema límbico que permita desarrollar una actividad afectiva y que el reptil es incapaz de acumular comida para hacer frente a periodos de escasez. Entonces carecen de la capacidad de anticipar consecuencias, al igual que los psicópatas. Esta teoría del cerebro reptiliano y demás, hoy por hoy no es válida, eso es importante que quede claro. Sin embargo, sentan las bases de un modelo de estudio neurológico de la violencia que lleva precisamente a analizar cómo a nivel neurológico hay zonas principalmente vinculadas al sistema límbico que están asociadas directamente al control de impulsos, al control emocional y a la capacidad de anticipar consecuencias. Y que en las personas con psicopatía estas zonas están comprometidas muchas veces, no en todos los casos a nivel neurológico, a nivel fisiológico. Entonces se ve como hay un deterioro o una disminución en el volumen o en las redes neuronales que está asociado precisamente también a esa capacidad de control, a esa capacidad de anticipación y por tanto también de sus funciones ejecutivas que pueden entrar en juego en el comportamiento violento. Entonces, básicamente, no hablemos nunca en esta época de el cerebro reptiliano, porque ya la teoría como tal no es válida, pero sí entender que gracias a ese modelo se empezó a estudiar más cómo a nivel del sistema límbico el comportamiento de la persona con psicopatía está vinculado. Medic mencionó en el 95 que el psicópata tiene todos los factores necesarios para ser un criminal violento. Y Medic lo que hace es integrar de alguna manera algunas teorías. Primero, analiza la predisposición genética. Muchas personas con psicopatía precisamente tienen una predisposición genética heredada incluso del comportamiento, del ambiente y del contexto en el que se desarrolló. También el análisis de alteraciones neurofisiológicas en común con pacientes con psicopatía y que en la gran mayoría de los casos los psicópatas tienen un déficit cognitivo en habilidades sociales, lo que dificulta el desarrollo de empatía, el desarrollo de habilidades blandas, de comunicación, de gestión emocional y por tanto también de resolución de conflictos, lo que les lleva al comportamiento impulsivo que les caracteriza. Y bueno, algunos instrumentos psicométricos que se pueden utilizar en las personas para valorar la presencia de rasgos de psicopatía, tenemos los autoinformes, ¿verdad? Hay muchísimos, las entrevistas estructuradas que podemos emplear, las escalas de comprobación de Harry, recuerden el autor que mencioné anteriormente, Eysenck y Eysenck desarrollaron también una prueba o un instrumento para medir rasgos psicopáticos. Hay un cuestionario de conductas antisociales y electivas de 6 de 2 y actualmente, más reciente, tenemos lo que es el inventario o cuestionario de la personalidad PAI y el inventario de la personalidad de Minnesota o el MPI-2. Son instrumentos que nos permiten medir, ¿verdad?, en escala general algunos rasgos de psicopatía. Sin embargo,
Algo muy importante antes de concluir es que nosotros como profesionales en psicología tenemos un reto, que es la actualización, pero no únicamente la actualización, sino también entender desde dónde viene cuando evaluamos a alguien, cuando analizamos un comportamiento. Saber que hay teorías que vienen desde muchísimos años atrás que sentaron precisamente las bases para lo que hoy estamos empleando. Y conocer estas bases nos permite tener un criterio más amplio, una visión más amplia de qué es lo que estamos haciendo y también hacia dónde vamos y qué vamos construyendo. La psicopatía es un trastorno complejo, es un trastorno que probablemente muchísimas personas que conocemos lo tienen, que tienen sus rasgos, tienen su modelo de comportamiento y que puede conllevar a la ejecución de conductas violentas si no se cuentan con herramientas, primero de evaluación para determinar la presencia o no, pero principalmente de intervención. Y precisamente sobre el tema de intervención en personas con psicopatía estaremos abordándolo en un próximo video. Por ahora, eso sería y muchísimas gracias.